Entonces el día de hoy vamos a empezar según el orden que hemos venido hablando, con la puerta, el altar de bronce, el lavatorio, que también era totalmente de bronce, y ahora vamos a entrar al lugar santo, donde vamos a ver lo primero que hay, y es la menorá. Como veníamos diciendo, la menorá es lo primero que se debe encender. ¿Para qué? Para poder ver lo que hay ahí dentro. Porque si no se enciende nada, ¿ustedes cómo creen que sería ese lugar? Pues totalmente oscuro. No, es que yo traigo linterna, no, es que el sumo sacerdote traía una linterna recargable. No, todo tiene un orden en el cual nosotros también lo debemos seguir. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos Juan capítulo 10? ¿De qué habla Juan capítulo 10? De una puerta. Dice que Él es la puerta a la entrada para sus ovejas. Pero hay unos que se quieren saltar por los lados. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos saltarnos lo que Dios estableció para nuestra vida. Yo soy pecador, listo, me arrepentí. Bueno, vaya al lugar santísimo. No, tiene que haber un proceso para poder llegar y para poder entender el propósito de Dios, para poder estar delante de Él. Por eso es que es el engaño de Hasatán, cuando la gente dice es que yo busco a Dios a mi manera. Y uno no puede buscar a Dios a la manera de uno, sino a la manera como dice la palabra. Exacto. Entonces, vamos a ver el punto, o vamos a mirar acá, empezar a desarrollar ese punto de la menorá. Yo estaba haciendo este estudio y dije, no, pues vamos a tratar varios puntos en este día de Shabbat, pero la verdad, la menorá nos lleva a poder entender muchísimo más allá. Y por eso hoy nos vamos a detener solo en la menorá. Y la enseñanza de hoy va direccionada hacia la menorá. Vamos a entender otro punto también, de que aún lo que está escrito en el Brit Hadashah, lo que llaman Nuevo Testamento o Pacto Renovado, todo va relacionado con lo que está en la Tanaj. La Tanaj es la Torá y todos los libros que están, o en el Antiguo Testamento como lo podemos conocer también. Entonces, cuando nosotros vemos a Marcos, a Lucas, a Juan, a todos aquellos siervos de Dios, vemos que ellos estaban relacionando todo con respecto a lo que ya habían ellos estudiado o lo que ya se les había sido revelado a ellos. ¿En dónde? En la Tanaj. Por eso, cuando habla Yeshua que yo soy el camino, la verdad y la vida, lo podemos ver en el tabernáculo, ¿cierto? Y todo va relacionado. O sea, esto es como si uno encontrara una palabra en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento y encontramos el significado en la Tanaj. O sea, en la Tanaj es como el diccionario que nosotros tenemos y que nos da el entendimiento de lo que ellos estaban hablando. Por eso ellos no hablaban cualquier cosa, ellos no hablaban emociones. Ellos hablaban según lo que Dios ya les había revelado a través de su escritura. O sea, ellos estaban hablando Torah. Y eso lo vamos a poder entender. Por favor, me ayudan a leer Éxodo 25, 31 al 40. Shemot 25, 31, 40. Haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos.
También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser de una sola pieza con el tronco, y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ok, entonces ahí están las instrucciones que le estaba dando el mismo Eterno a Moshe para la construcción o para la elaboración ¿de qué? De la menorá, ¿sí? Entonces en ese momento, y es muy importante como dice al final, ¿qué es lo que dice al final? Hazlo conforme a lo que yo te mostré en la montaña o en el monte. Necesito, me ayudas con esta versión y ya te voy diciendo qué versículos voy a leer para que vayamos entendiendo un poco más. Entonces, ya leyendo dónde está la instrucción de la construcción de la menorá, vamos a empezar el desarrollo de este tema. Tenemos que estar muy atentos, porque es que acá nosotros tenemos que vernos conforme a lo que Dios anhela ver en nosotros. Entonces yo les quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿En qué lugar están ustedes de los que hemos visto? ¿En dónde vamos nosotros? ¿Estamos todavía fuera del tabernáculo? ¿Hasta ahora hemos llegado a la puerta? ¿Ya atravesamos la puerta y ahora estoy en el altar de los sacrificios? ¿O ya pasé el altar de los sacrificios y ahora estoy en el lavacro? ¿O ya pasé el lavacro y ahora estoy dentro del lugar santo? ¿En dónde estamos nosotros? Hágase esa pregunta a cada uno internamente. Porque si estamos por fuera, ¿qué pasa? Entonces, esto nos va a llevar a nosotros a reflexionar sobre nuestras vidas, a saber verdaderamente quién soy yo. Porque muchas veces nos queremos saltar, como lo veníamos hablando, queremos saltarnos pasos, pasar por encima de algo que Dios todavía necesita pulir en medio de nosotros. Muchas veces, no, es que yo estoy en el lugar santo porque es que yo me la paso orando en un cuarto. Pero sus acciones dan o reflejan otra condición muy diferente. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que nosotros no nos podemos creer los super santos, los super wow. No, es que yo sé, es que soy el que, estoy levitando, ya despegué del piso, como 10 centímetros. Y dice, es que Dios me revela, es que Dios a toda hora me habla. Es más, me está hablando. Entonces tengamos mucho cuidado, porque nosotros, esta menorá nos va a llevar a poder entender quiénes somos nosotros verdaderamente. Porque después de pasar todos estos pasos de la entrada, el altar de los sacrificios, el lavacro, entrar al lugar santo, y aquí hay algo que determina a Dios con el tema de la menorá. Entonces vamos a empezar a aprenderlo el día de hoy. La menorá estaba en el Mishkan y esta se encontraba al lado izquierdo del lugar Kadosh, ya que cuando entraban los Kohanim tuvieran luz. Y vemos que este es el diseño original que Yahweh mandó, no fue otro. Este fue el diseño original. ¿Por qué soy enfático en el diseño original? Porque sabemos que Hasatán es un perfecto suplantador. Y a él le gusta alterar las cosas que Dios estableció en su escritura. Aún con su misma escritura, aún con la misma escritura, Hasatán entró y y está haciendo estragos con la misma escritura.
¿Para qué? Para confundir a la gente, confundir a las personas. Entonces resulta que esto tiene mucho contexto y eso lo podemos ver. De pronto en algún día vamos a estudiar el libro de los Macabeos para poder entender este punto. De la Hanukkah. ¿Ustedes se acuerdan de la Hanukkah? ¿O quién ha escuchado de la Hanukkah? Un candelabro con 9 brazos. Un candelabro con 9 brazos. ¿Cuál es el diseño de Dios? 7. Un candelabro con 7 brazos. ¿Y entonces de dónde salió un candelabro con 9 brazos? Entonces, y ahí dice, no, pero es que, y se argumenta, aún con la misma escritura, pero fuera del contexto, para dar a entender algo que no es cierto. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esa situación y con todo lo que está escrito en la escritura. Por eso dice, hazlo conforme a lo que yo te mostré. El único diseño fue este. ¿En dónde más está ese diseño? Dígame dónde está el diseño de la Hanukkah. ¿Y qué situación, o bueno, vemos que precisamente esta fiesta de la Hanukkah se llama también la fiesta de las luces o las luminarias. ¿Y qué coincidencia que coincide en el mismo tiempo, o es antes o durante o después del tiempo de la Navidad o la festividad pagana llamada Navidad, que supuestamente es el nacimiento del Mashiach? Entonces, todo lo que nosotros podemos entender de aquí en adelante nos va a abrir mucho nuestro entendimiento. Entonces, pídale a Dios ahí donde cada uno está, dígale, Padre, ayúdame a entender lo que tú nos quieres hablar, porque yo ya no puedo seguir en la misma ignorancia. Porque si de pronto llega otra persona y le dije, no, es que es 9 brazos. Ah, bueno, listo. Perfecto, son 9 brazos. Y de pronto llega otro, no, es que era un candelabro de 15 brazos. O habían 3 candelabros en el lugar santo. Porque es que este no puede alumbrar ese rincón de allá, entonces pusieron otro allá y otro allá para que alumbrara todo. No, Dios estableció un solo diseño. Y ese es con el que nosotros nos basamos. Y ese diseño está relacionado con el mismo Mashiach. Y esta menorá es el reflejo de Yeshua, la cual está formada por 7 brazos. Y era la única luz que se tenía en el lugar Kadosh, ya que es la única luz que lleva a Yahweh. Y es por eso que la menorá es Yeshua, quien nos muestra el camino hacia nuestro Abba. ¿Ustedes creen que si esa menorá no estaba encendida, la persona o el sumo sacerdote pudiera llegar totalmente con claridad hacia el lugar santísimo? Claro que no. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo anda una persona en una oscuridad? A tientas, como que y se tropezó con la mesa de los panes y los botó lejos. Así muchas veces andan las personas. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado y decir, yo no quiero andar, porque serían ciegos, guías de ciegos, que los conducen a un abismo. Y esta menorá hecha de oro tiene un gran significado, el cual es la pureza y la riqueza que representa, y fue formada a martillo, lo cual representa el padecer de Yeshua, su sacrificio. Dice que era de una sola pieza, y fue labrada a martillo. ¿Me ayudas ahí? Isaías 53:5, por favor. Camilo, Jeremías 23:9. Isaías 53:5, ¿qué nos dice? Mas él herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestro shalom fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok. Aquí en esta versión dice, pero él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. ¿Ustedes se acuerdan qué significa la palabra Getsemaní? Prensa.
¿Qué significa la palabra Getsemaní? Huerta. ¿Cómo? Machacar. Huerta. Etcétera. Lugar de presión, porque era donde estaban los olivos. Era el lugar donde se cultivaban los olivos, entonces en el contexto físico literal era un lugar donde había muchas plantaciones de olivos y obvio que en una plantación de olivo tenía que haber una prensa de olivo, o sea, machacado o Getsemaní significa verdaderamente es prensa de olivas. ¿Y qué pasó en ese lugar? El Getsemaní fue cuando él sudó sangre. Se estaba desprendiendo, padre, de ello. Ok, entonces, por eso hace representación la menorá. El labrarla a martillo significa un gran esfuerzo, pero el material tenía que ser ¿qué? Golpeado y moldeado para darle la figura que nuestro Abba le había mostrado a Moisés allá en el monte. Diciendo la palabra como martillo, que a nosotros nos quebranta todo el tiempo para que la carne no se levante ante la voluntad de Yahweh. O sea que nosotros también tenemos que ser martillados. Claro. Ese martillado, ¿sabe qué significa? Ser salvado. Entonces Dios nos está salvando en cada momento, nos está martillando, nos está diciendo pilas con esto, nos está perfeccionando, nos cogió con un cincel y nos está moldeando. Jeremías 23:29, ¿qué nos dice? 3:29 dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, y como martillo que quebranta la piedra? Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Pregunta Yahweh. Como un martillo quebrando las rocas. Así que Yeshua, siendo la menorá en el Mishkan de Yahweh, es la luz. ¿Qué significa o cómo es la palabra luz en hebreo? Or, ¿cierto? Entonces, la palabra en hebreo para luz es or, ténganlo muy claro. Or, O-R, que alumbra todo aquel que desea salir de las tinieblas, pero nosotros debemos ser tratados para ser también luz. Entonces, la menorá que produce en medio de nosotros, luz. ¿Será que esa luz se transmite hacia nosotros? ¿Sí? ¿Ustedes pueden tener esa misma luz que tiene la menorá? Sí. Ok, vamos a poder entender. Ya hemos establecido que Yeshua es la palabra de Elohim. Él no es solo conceptos y pensamientos, sino las actuales palabras de Elohim hechas carne. O sea, es la Torá viviente. Otros términos comunes usados en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento en los cuales el término luz está utilizado. Vamos a ver algunos ejemplos para ver en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado. Vamos a ver en algunos, ¿no? En algunos, no en todos, porque si no aquí nos quedamos. Mateo 5:14, Camilo, amor, me ayudas con Johanán, Juan 12:46, Mafe, primera de Tesalonicenses 5:5, José, Johanán 11:10, vamos a ver unos ejemplos. Aquí es donde vamos a empezar a analizar lo que yo les decía, que la Torá y el Tanakh es como el diccionario que nos va a dar el entendimiento de lo que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos estaban hablando con respecto cuando se referían a la luz. Y aún el mismo Yeshua cuando se relacionaba a él como la luz. ¿Qué dice Matillahu, Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. Ok, perfecto. Ahí nos dice vosotros, o sea, ustedes.
O sea, nosotros, cuando Él le está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Entonces es ahí en donde nosotros empezamos a ver, ¿será que nosotros podemos ser esa misma luz que transmite la menorá? Pues la misma escritura lo está diciendo aquí, ustedes son la luz del mundo. Yohanan 12:46. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ok, entonces aquí nos dice, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Ahí quién estaba hablando? Yeshua. Y él estaba diciendo que él era la luz. Pero en el versículo anterior estaba diciendo, ustedes son la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Ok. Entonces, ¿qué está diciendo en ese texto? Somos Ustedes son los hijos De la luz. de luz e hijos del día. Ahí estaba diciendo Yeshua, ustedes. Juan 11:10. Pero de noche se corre el peligro de tropezar, porque no hay luz. Exacto, dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hechos 13:47 nos dice, te he puesto para luz de los gentiles. Hechos 26:18 nos dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz. Hemos podido venir entendiendo todo el contexto que está relacionado con la menorá, o todo lo que viene relacionado con la menorá. Bueno, nuestro primer pensamiento debe enfocarse en la definición de luz. Eso es lo primero que nosotros, cuando nos hablan de luz, tenemos que decir, bueno, ¿qué es luz? Entonces, ahí vienen unas preguntas. ¿Por qué él utiliza este término tan seguido? Y las van a escribir cada uno en su cuaderno. Y van a empezar en sus casas a reflexionar sobre esas preguntas. ¿Tiene esto alguna importancia previa? ¿Era ya ese término familiar a sus oidores? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que ese término luz era ya familiar o era familiarizado a las personas que estaban escuchando esas palabras cuando se estaban diciendo? Entonces hoy vamos a entender, los que ya sabían el concepto de luz, pues lo van a ampliar el concepto. Los que no tenían el concepto claro de luz, lo van a entender. Y va a haber claridad para ustedes. O sea, ya no va a ser cuando les hablen de luz, ya no va a ser algo como que dicen, no, pero es que yo no sé qué es luz, o yo no sé qué es oro. Pero aquí estaban hablando en un contexto de personas que ya conocían el concepto de lo que era luz. Otra pregunta, ¿pero qué significa este término para nosotros hoy día? Entonces, dice que esto es simbólico para nosotros. O sea que tiene algo espiritual. Cuando algo es simbólico es porque tiene una profundidad también espiritual para nosotros. Dice, es esa calidad imputada a los creyentes como resultado de su confesión del Mashiach. Él era la luz del mundo y ahora nosotros somos la luz del mundo, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Ah, bueno, eso tiene que estar claro. Cuando Dios le habla, ustedes son ahora la luz del mundo. ¿Ustedes por qué creen que son ahora la luz del mundo? Yeshua está en nosotros. Porque tenemos la luz, que es Yeshua.
y esa misma luz nosotros la transmitimos. Entonces, cuando nosotros vamos y le hablamos a una persona, ¿qué le estamos entregando? Luz. ¿Por qué? Porque ellos vivían en tinieblas. Pero como nosotros somos luz, les estamos transmitiendo esa misma luz para que ellos puedan ver aún más allá de lo que hay en medio de lo que Dios quiere hacer. Es cierto que cada hombre y mujer que entrega su vida a Yeshua es la luz del mundo. Así es que, ¿qué hacemos con esta pieza de información? ¿Solo información? ¿Hoy estaban ustedes recibiendo una información o una instrucción? ¿Qué es una instrucción? Que es algo para ejecutar. Algo para ejecutarlo, ¿cierto? O sea, no es solamente una información, o bueno, para algunos puede ser alguna información. Así fue muy bonito aprender de la luz. Y ya, se quedó en un término de luz. ¿Tenía Yeshua algo en mente cuando Él nos dijo eso? ¿Ustedes qué creen? Vámonos a mirar la mente de Yeshua. ¿Qué Él estaba diciendo en ese momento? Ahora ustedes son la luz. Lo que tendrían que hacer. ¿Significó este término algo importante para Él? Pues vamos a desarrollarlo. Esta palabra, así como en la mayoría de las palabras del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, encuentra su origen en la Tanaj y en la Torá. La palabra en hebreo para luz es or, pronunciada como ore, or. O sea, cuando se dice, pareciera que se dijera ore, pero se escribe or, o-r. Su primera aparición ocurre en Bereshit, en Génesis 1.3. ¿Qué nos dice Génesis 1.3? Y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Ok, entonces dice que siempre ha habido una controversia sobre el significado de la luz en este versículo, pero el testimonio del resto de la Tanakh definirá lo que Yahweh quiso decir con esta luz. ¿Ustedes qué creen o ustedes qué analizan cuando leen ese versículo? Por favor, vuélvalo a leer, Camilo. Y dijo Yahweh, sea la luz, y fue la luz. Ok. ¿Ustedes qué creen que dijo Dios en ese momento? Digo, estarían en tinieblas, ¿sí? Hágase la luz para que vean la grandeza. Ok. ¿Qué más? Es profético. Yeshua, aquí ya estaba con Yeshua en ese momento. ¿Qué más? Vamos a seguir para poder entenderlo mejor. En Juan, en el capítulo 1 de Juan, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En ese momento Dios estaba diciendo, les voy a dar la luz del mundo, que es Yeshua HaMashiach. Pero muchos lo hacen, no, es que Dios creó en ese momento el sol y dio luz, porque es que el sol es el que alumbra, es el que da luz. ¿Sí? O dice creó la luna porque la luna da luz. No, la luna refleja la luz del sol y por eso la luna alumbra. La luna no tiene como tal una luz propia, ¿sí? Porque uno la ve alumbrando, pero es por el reflejo del sol. Entonces, se puede tomar por varios lados. Se puede tomar como yo quiera, pero muchas veces no lo tomamos como Dios lo da a entender. Aquí hablábamos en unas clases que estamos aquí dando los jueves, y era de que nosotros siempre nos quedamos en lo que nos dicen, pero no vamos a ir más allá. Y cuando Dios nos empieza a mostrar más allá, y cuando nosotros nos adentramos en su escritura, vamos a poder entender todas estas cosas que estamos hablando y que Dios nos está transmitiendo en este día. Recuerden, palabras utilizadas por los escritores del Brit Hadashah no fueron creadas del vacío. Ellas tienen un significado establecido en la Tanakh. Los escritores del Nuevo Testamento del Brit Hadashah
no pasaron su tiempo definiendo palabras o frases al lector. El significado de los términos son asumidos. ¿Asumidos de dónde? Pues de las mismas escrituras. Así que vamos a ver que esto es como el diccionario y vamos a ver cómo lo define el Tanaj. Vimos unos versos, ¿de dónde? Del Brit Hadashah, que fueron los que leímos ahorita. Leímos de Juan, leímos de Mateo, leímos de Hebreos, de Hechos, perdón. ¿De dónde más leímos? Tesalonicenses. De Tesalonicenses. Y ahora vamos a ver ellos qué era lo que estaban diciendo, conforme a qué se estaban basando ellos para decir estas palabras. Salmo 119, 105, esa palabra todos se la saben. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera. ¿Lumbrera qué es? Luz a mi camino. Entonces, su mercedcito, Camilo me va a leer 119, Salmo 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ok. Amor, ¿me ayudas con Mishlei 6.23? Proverbios 6.23. Dice, porque el mandato es lámpara y la instrucción, Torah, es luz. Ok. Entonces, ahí están relacionando versos que hablan de luz, pero que están en la Tanaj. ¿Listo? José, Yeshayahu 8.20 y Mafe, Yeshayahu 51.4. Isaías 8.20. Camilo me va buscando Isaías 5.20, 21 y Amor, Oseas 6.5. 8:20, ¿sí? Busquen las instrucciones y las enseñan de Dios. ¿Quién es? Isaías 8.20. Sí. Listo. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Yahweh. Quien contradice en su palabra están en completa oscuridad. Ok. Entonces acá nos dice, a la ley y al testimonio, si no le dijeron conforme a esto, es porque no hay luz en ellos. Nos dice en esta versión. 51.14. 4. Isaías 51.4, perdón. Escúchame, pueblo mío, óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Ok, entonces estamos viendo la palabra luz, or. 5.20.21. Isaías 5.20.21. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ok, también vemos la palabra luz. Oseas 6.5. Y José, ¿me ayudas con Mishlei 4.18.22? Por esta causa los corté en trozos por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como relámpago que sale. Acá en este no dice como relámpago, sino como luz que sale. 4.18.22, Mishlei. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcance todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera sabe con qué tropiezan. ¿Hasta 22? Sí. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues trae vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Ok. Entonces aquí empieza ese Mishlei. Ese proverbio dice, mas la senda de los justos es como luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este sería el diccionario de los escritores del Nuevo Testamento.
Su entendimiento de las palabras que ellos usaron vinieron de las escrituras que ellos ya tenían. Cuando los beeranos, los de Berea, fueron alabados en Hechos 17:11. ¿Qué nos dice Hechos 17:11? Mora, ayúdame con ese, por favor. Fue porque ellos regresaron al Tanakh para verificar todas las cosas que les fueron enseñadas por los mismos discípulos. O sea, ellos estaban verificando que lo que les dijeran esos discípulos fuera conforme a lo que estaba escrito en la Tanakh. ¿Qué nos dice? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron el mensaje de la palabra con todo interés, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran correctas. Ok, escudriñando. O sea, el deber de cada uno de los que estamos en este lugar Es escudriñar. es asegurarse de que lo que yo les estoy diciendo Es lo que está escrito. sea verdad. Porque yo acá me puedo sentar y hablarles un montón de cosas, pero cada uno en su corazón tiene la capacidad de poder entrar y escudriñar que sea cierto. Entonces, fue porque ellos regresaron al Tanakh para verificar todas las cosas que les fueron enseñadas por los mismos discípulos. ¿Pero por qué? Primero, es porque era todo lo que ellos tenían, la Tanakh. Segundo, es porque el pueblo hebreo ha sido enseñado por siglos que si alguien no habla de acuerdo a la ley y al testimonio, es que no hay luz en ellos. Así que cuando los escritores del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, especialmente Yeshua, usaron el término luz, ellos lo estaban usando de forma ya entendida. Cuando ellos estaban hablando de luz era porque ya entendían cuál era el significado verdaderamente de esa luz. Entonces, como nosotros ya sabemos y estamos entendiendo hoy el significado de la luz, ya podemos saber qué es lo que nosotros estamos haciendo cuando le estamos hablando a alguien de las escrituras, ¿cierto? Porque antes no, yo le estoy hablando de luz, pero aún no sé ni qué es luz. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De una luz que yo ni siquiera conozco. Entonces, Dios eso es lo que está haciendo en el día de hoy, dándonos a entender cuál es esa luz que tú vas a transmitir o por qué tú eres una luz. Entonces vamos a leer de nuevo algunos versos del Nuevo Testamento. Esta vez los vamos a ver bajo su propio contexto y los vamos a ver verdaderamente. Entonces, me vas a ayudar, Camilo, con Juan 8:12, Amor, Mateo 5:14, José, Mateo 5:16, Mafe, Juan 11:10. Camilo. Otra vez Yahshua les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. Ok, hasta ahí. Entonces, le está diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, según lo que vemos, que en el Tanakh podemos encontrar el diccionario, ¿a qué se hace referente que yo soy la luz del mundo? Ahí está diciendo, yo soy las palabras de Yahweh. ¿Listo? En su contexto original. En ese momento cuando Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo, está diciendo yo soy las palabras de Yahweh. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Ok, ahí. Ustedes son la luz del mundo. ¿Ahí qué nos quiere decir? Ahora ustedes son las palabras de Yahweh. Entonces, en el anterior nos estaba diciendo Yeshua son las palabras de Yahweh. Pero ahora ustedes son las palabras de Yahweh. Mateo 5:16. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ok, aquí en esta versión dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí, ¿qué nos está diciendo? Que alumbren las palabras delante de los hombres. Proclamen y hagan las palabras de Yahweh, de Elohim, para que el mundo vea quiénes son y le glorifiquen al Padre.
ahí están resueltas las palabras que están habladas en el Brit Hadashah, pero en el contexto original como Dios las quiere que nosotros las ejecutemos. Por eso dice, proclamen y hagan las palabras de Yahweh. Dios nos está diciendo, toda esta información es para ustedes y no hagan nada. No, aquí está diciendo, proclamen, háblenlas. Para que el mundo vea. ¿Para que quién vea? El mundo, lo que hay a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro alrededor. Vean quiénes son ustedes. ¿Ustedes qué creen que pasa? Y eso ya lo hemos visto acá, cuando se está adorando en esta casa. Se está proclamando algo. Y el mundo está escuchando, Sí. está oyendo. Los que están pasando y voltean a mirar. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre. Juan 11:10. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Ok. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Entonces vamos a ver lo que significa verdaderamente esto. Si él no tiene las palabras de Yahweh, entonces él no puede saber lo que es bueno y está bien para él. ¿Sí? ¿Lo podemos entender? Vamos a leerlo otra vez. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Si lo tomamos literal, estamos diciendo, vamos de noche, vamos caminando y va a haber una piedra y me voy a ir de cabeza. Algo literal. Obvio que de noche uno no ve absolutamente nada. Pero aquí nos dice verdaderamente lo que nos quiere decir este verso. Dice, si él no tiene las palabras de Yahweh, o sea, si nosotros no tuviéramos las palabras de Yahweh, entonces nosotros no pudiéramos ver lo que es bueno y lo que está bien para él. Pero como nosotros tenemos la palabra de Yahweh, podemos saber qué es lo bueno y qué es lo que está bien para él, ¿verdad? Porque sus rollos ya fueron abiertos. Mafe, ¿me ayudas con Juan 3:19? Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Yahweh llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Ok. Acá en esta versión nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Entonces, dice que cuando la luz vino al mundo, ¿cuándo vino la luz al mundo? Desde el principio. ¿Cuál era el texto que nos decía que la luz estaba en el mundo? Génesis 1:3. Génesis 1:3. Entonces, Juan acá estaba relatando algo que ya estaba, ¿cierto? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Esto qué nos quiere decir? El hombre siempre se ha rebelado en contra de la ley y los mandamientos de Yahweh, porque son sus juicios y las leyes los que exponen el pecado. O sea, que porque una persona no se acerca a la luz, para que sus obras no sean expuestas o vistas. ¿Sí? Entonces, por eso es que las personas del mundo no se acercan. Porque este mundo siempre ha querido ¿qué? Andar en tinieblas. Entonces uno le pregunta a una persona, ¿usted anda en tinieblas? No, porque está alumbrando el sol. ¿Sí? No, ahí no le estás preguntando que si está andando en la luz física, sino que si está andando en su verdad, en la verdad de Dios. Entonces, sí ve que son dos formas diferentes. Vamos a ver un último comentario acerca de la luz y vamos a ver después algo muy importante que hace la menorá. ¿Qué decía que hacía la menorá cuando era encendida? Dice, acomódela para que su luz alumbre hacia adelante. Hacia adelante. Acomódela para que ande para que mire o para que podamos ver hacia adelante. Entonces, el texto que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahorita vamos a ver otro punto de lo que es tan importante. Por eso primero tenemos que tener la luz. Porque sin la luz no podemos ver
el camino por donde debemos de andar. Por eso es tan importante la menorá. Entonces, después vamos a ver otro término, que es precisamente el camino. Entonces, vamos a leer de nuevo un texto, 1 Tesalonicenses 5, 4, 5. ¿Qué nos dice, Mafe, el 1 Tesalonicenses 5, 4, 5? Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día de Yahweh venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Ok, ¿ahí qué nos está diciendo? ¿O ahí qué está diciendo? ¿Quién está hablando ahí? Pablo. Pablo está hablando en ese momento. Les está diciendo, ¿qué les está diciendo en ese momento? Que porque ya se reveló la luz, la palabra del Eterno, Sí. todas las cosas que han de acontecer no nos pueden tomar por sorpresa porque ya fue revelado. Porque ya fue revelada. Entonces, acá les estoy diciendo lo mismo. La palabra ya fue revelada a ustedes. Entonces, cuando la palabra ya fue revelada, ya está expuesta, ¿sí? Ya nosotros la tenemos. Entonces, nosotros no nos puede coger por sorpresa todo lo que está pasando en este mundo. Por eso es que Dios en su infinita misericordia siempre nos muestra qué es lo que va a acontecer a futuro. ¿Por qué? Porque conocemos la luz. Conocemos al Mashiach. En 1 Tesalonicenses 5, 4, 5, como lo acaba de leer Mafe, con relación al día del Adonai, Shaul, Pablo, presenta un contraste entre los hijos de la oscuridad y los hijos de la luz. En pensamiento hebreo, basado en la definición de luz, los Benei Or, o los hijos de la luz, y los Benei Yom, los hijos del día, son los hijos de la Torá. Ellos son los hijos de las enseñanzas de Yahweh. ¿Quiénes somos nosotros? Los Benei Or o los Benei Yom, los hijos ¿de qué? De la luz. Ellos conocen, o sea, nosotros conocemos y vivimos la Torá de Yahweh, o sea, sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, su camino, su caminar. ¿Nosotros somos luz? Sí, Señor. ¿Solo uno? Todos tenemos que ser luz. Ahora vamos a ver el otro contraste de lo que estaba hablando Pablo. Los Benei Lailaj, o los hijos de la noche. Benei, como suena, Benei con B larga. Lailaj, terminado en H. L-A-I-L-A-H. Hijos de la noche. O también se define como los Benei Koshesh, hijos de la oscuridad. Benei igual, Koshesh, K-H-O-S-H-E-K-H. Hijos de la oscuridad. Son aquellos sin Torah. Son aquellos que no conocen o que deliberadamente nunca les fueron enseñadas las palabras de Yahweh, nuestro Elohim. A su líder se les es referido como el hombre de iniquidad, el hombre sin ley, el hombre sin Torah, aquel sin la luz. Les voy a poner un ejemplo. ¿Será que alguien sentado en esta posición puede estar como ese Benei Lailaj? ¿Pueden haber? Claro. Dios puede poner y establecer una persona, pero esa persona se puede corromper. O sencillamente tomó una posición de pastor porque le dijo que sí. Es que yo creo que yo soy así. Entonces se convierte en un hijo de las tinieblas. Porque ¿qué está transmitiendo? ¿Luz? Porque es que la luz nos dice que son todos aquellos que conocen y que viven la Torá de Yahweh. Sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus
sus ordenanzas, su camino, sus fiestas. Entonces ahí uno empieza a discernir, esta persona es de luz, en esta persona está la luz. ¿Por qué? Porque guarda su palabra, guarda sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, su camino. Pero si nosotros vemos una persona que está enseñando y no guarda mandamientos, no guarda leyes, no guarda ordenanzas, no guarda fiestas, ¿qué está transmitiendo? Por eso nos dice que son ciegos, guías de ciegos. Bueno, vamos a ver otro término frecuente usado, y es lo que Yahweh muestra después de que la luz Or está en nuestras vidas. En Juan 14:6 nos dice, y el mismo Yeshua está hablando ahí y se refiere a él de una forma en especial. ¿Y cuál es esa forma en especial? Juan 14:6. Yeshua le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ok, ahí está diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere él decir con que él es el camino? Apunten esa pregunta y ustedes van, con referente a la enseñanza que ustedes están recibiendo hoy, ustedes mismos las van a definir. ¿Quiere él decir simplemente que él vino a señalar el camino hacia el Padre? Sí. ¿Quiere él decir que él es el camino al Padre? Sí. Pero, ¿por qué él escogió esta palabra en particular? ¿Por qué no la usó desde el primer momento? Porque él sigue diciendo que él es el pan caído del cielo, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el primero y el último, el Hijo del Hombre, el Pésar. ¿Por qué él no dice tan solo yo soy Yahweh? ¿Por qué creen? Y ya. Él hubiera dicho simplemente yo soy el Hijo de Yahweh, aunque él lo dijo. Pero él se refiere y hace muchas cosas. Se muestra como el camino, se muestra como la puerta, se muestra como la menorá, se muestra como el Mishkan. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estudiamos y decíamos que Yeshua estaba haciendo una oración y les decía: gracias, Padre, porque tú has escondido todas tus cosas de aquellos que son inteligentes y se las mostraste a tus pequeños? ¿Por qué? Porque de ahí depende de todos nosotros de cómo podamos comprender verdaderamente. Por eso ahora vamos a entender. ¿Ya pudimos entender qué era la luz? Sí, señor. ¿Pudimos entender que nosotros somos luz? Sí. ¿Y que pudimos entender de que como nosotros somos luz, nosotros transmitimos luz? Ahora vamos a mostrar qué es el camino. Porque Él nos muestra la luz y nosotros tenemos que empezar a transitar por ese camino. Y como nosotros somos luz, tenemos que ayudar a los otros a transitar por ese camino. ¿Qué hicieron los talmidim? Recibieron la luz, fueron luz, se convirtieron en luz. Y ahora están guiando a un pueblo por el camino. Entonces, ¿todo tiene sentido? Ok. Bueno, él verdaderamente lo dice a aquellos que tienen oídos para oír. ¿Sí? El que tenga oídos para oír, que oiga qué. Que oiga, despierte. Que oiga lo que Dios quiere hacer con ustedes. Entonces, por eso Yeshua se refería de todas estas formas, para que todos estuvieran atentos. Oigan, Shema, escuchan y obedezcan. Yeshua utiliza términos que ya están bien definidos.
Su título del camino es uno de estos términos. Así que vamos a volver a ver cómo se relaciona como ese diccionario que tenemos en la Tanakh, para definir lo que los escritores del Nuevo Testamento quisieron decir cuando usaron estas palabras. Camilo, Bereshit 6:12, amor, Yeshayahu, Isaías 2:3. José, Salmo 119:1. Mafe, Miqueas 4:2. Y vamos a ver así como relación, como cuando Yeshua se relaciona que yo soy el camino, ¿cierto? Estamos viendo ese punto, a cuando Yeshua es el camino. ¿Listo? Y eso lo vamos a poder entender cuando también dice que es la verdad y que es la vida. Entonces resulta que cuando la persona entró al tabernáculo, al lugar santo, lo primero que vio fue ¿qué? La menorá. Encendió la menorá y después vio los panes. Y de casualidad eran 2 panes. Y eso tiene una representación también muy grande, que también vamos a ver que los panes también representan ¿qué? La palabra. Representan las 2 casas, las tribus, pero también representa la escritura, ¿cierto? O sea que después de nosotros ser luz, caminamos y durante ese caminar vamos a encontrar ¿qué? La palabra de Yahweh, que es la escritura. Y para poder llegar al lugar santísimo, o sea, para poder llegar, ¿dónde habita Yahweh en este momento? El templo de los santos. O sea, Él dónde está, dice que nosotros somos templo, pero Él dónde está literalmente en este momento. En la nueva Jerusalén celestial. Sí, en su trono. Entonces, eso lo vamos a poder entender a medida que vamos desarrollando todos los utensilios. Bereshit 6:12, ¿qué nos dice? Y miró Yahweh la tierra, y de aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, entonces desde Bereshit 6:12 nos estaba diciendo que ya había un camino corrompido, o sea, había un camino, pero en tinieblas. ¿Listo? Yesayahu 2:13. Isaías 2:3, perdón. 2:3. Sí. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohei, de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Salmo 119:1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Adón. Acá nos dice, en esta versión dice bienaventurados, ¿sí? La palabra bienaventurados es traducida como lo que estaba en la traducción de José, felices. ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son bienaventurados? Amén. Bueno, entonces bienaventurados los perfectos de camino, dice esta versión, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yahweh. ¿Sí? De la ley de Dios, los que andan. O sea, si tú quieres ser feliz, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Andar en la ley de Yahweh. Andar por el camino que Dios estableció a través de su escritura. Miqueas 4:2. Perdóname un segundito. Camilo me va buscando Salmo 119:9, Amor 119:39 y José Salmo 1:1:6. Listo, ahora sí. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues la enseñanza de Yahweh saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. Ok. Sí. ¿Se está relacionando algo? Sí. Ok, entonces la respuesta ahí está. Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ok. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Oiga lo que Dios está diciendo, Camilo.
Salmo 119, 39. 119, 39. Sí. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. No, entonces no, es el 130, perdón. 119, perdón, 30. 119, 30. Ok. Escogí el Sí. camino de la felicidad, he puesto tus juicios delante de mí. Ok. Perdón, de la fidelidad. Escogí el camino de la fidelidad, he puesto tus juicios delante de mí. Mire, aquí nos dice, escogí el camino de la verdad. ¿Sí? He puesto tus juicios delante de mí. Salmo 1:16. Salmo 1. Del 1 al 6. Qué alegría para los que no siguen los consejos de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Eterno. Meditan en ella día y noche. Son como árboles plantados a las orillas de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando lleguen al juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pero el Señor cuida el sendero de los justos. Pero la senda de los malos llevará a la destrucción. Ok, ahí nos muestra dos contrastes, ¿verdad? Unos que están andando por un camino de luz y unos porque están andando en camino de tinieblas o de oscuridad. Entonces nos está haciendo dos contrastes. Entonces ahí podemos hallar algo que vamos a poder ver y entender del Nuevo Testamento, de los que están hablando, del Brit Hadashah, de los que están hablando en esas palabras, y aquí que lo vamos a entender mucho mejor. Salmo 119, del 30 hasta el 32 ahora. Se lo voy a leer, dice, escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Yahweh, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. O sea que la luz tiene que estar ¿en dónde? En nuestro corazón. Corazón, o sea, nosotros nos debemos de impregnar de esa luz. ¿Y a dónde se establece? En nuestro corazón, porque dice que son escritas, la palabra de Yahweh es escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, parece haber un tema claro conectado a esta palabra. El camino de Yahweh es la palabra de Elohim. En el hebreo, la palabra camino es derek, D-E-R-E-K. Esto quiere decir camino, vía, carretera o manera. Es utilizado para mostrar la forma en la cual algo puede ser cumplido o visto. Escrituralmente, siempre ha existido el contraste entre los caminos de Yahweh y nuestros propios caminos. Como usted puede ver que algunas de las ocurrencias que cuando se usa con Elohim, se usa en conjugación con la palabra de Elohim o sus mandamientos. Así que es que volvemos al Nuevo Testamento y volvemos a poner esa definición dentro de su propio contexto. O sea, por eso, cuando se habla la palabra camino, automáticamente la pone en contexto o la pone de una vez automáticamente con sus mandamientos. O sea, el camino tiene que ver completamente con el cumplimiento de su palabra. Camilo, Mateo 22:16, Amor Marcos 10:52, Mafe y Galut o Revelaciones o Apocalipsis 15:3, José, segunda de Kefa, segunda de Pedro 2:15. Y vamos a empezar a desarrollar esos puntos en su contexto, qué es lo que quiere decir. Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres.
Ok, eso quiere decir que sabemos que tú enseñas las palabras de Dios en verdad. Marcos 10:52. Y Yeshua le dijo, vete, el creer te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Ok, ustedes pásenlo eso para nosotros. Dice que él recobró la vista. ¿A qué se refiere con recobrar la vista? La luz Estuvo en la alumbró en luz. él. Pasó a la luz. Pasó a la luz, lo entendió. No es que él era ciego y también, o sea, en lo literal sí, él era ciego y después volvió a ver. Entonces, en ese momento él nos está diciendo, él obedeció las palabras de Yahweh. Revelaciones 15:3. Y entonaban el canto de Moisés, siervo de Yahweh, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Yahweh, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Entonces ahí nos está diciendo, justas y verdaderas son tus palabras, porque él es Rey eterno. Segunda de Pedro 2:15. La voluntad de Yahweh es la vida honorable, que ustedes hagan callar a la gente ignorante, que causan sin fundamento. Segunda de Pedro 2:15. Ay, perdón, estoy en primera. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Baal, hijo de Begor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Dice, ellos olvidaron las palabras de Elohim y siguieron el consejo de Balaam, el cual era mezclarse con los moabitas, o sea, estar en caminos paganos. Hechos 9:2, Camilo. Vamos, Romanos 3:11-12. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok, los primeros creyentes judíos siguieron los caminos, palabras de Yahweh en Yeshua el Mesías. Romanos 3:11-12. No hay quien entienda, no hay quien busque el oír. Todos se desviaron, a una se hicieron corruptos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, ahí cuando se dice que ellos se desviaron, ¿ellos conocían el camino? Sí, claro. Claro que sí conocían. Por eso ellos se desviaron. ¿Se desviaron de dónde? Del camino. El camino. O sea, habiendo luz en ellos, se volvieron y se apagaron, ¿saben? Entonces eso quiere decir, Israel ha escogido irse por el propio camino y ha abandonado las propias palabras de Yahweh. El punto es que una y otra vez estos términos que Yeshua y los escritores del Brit Hadashah utilizaron son modismos para las palabras, para la palabra viva de Yahweh, sus instrucciones y enseñanzas, su Torah. Es aquí donde está la vida. La palabra de Elohim, las palabras de Elohim habladas en la Tanakh se hicieron carne y habitaron entre nosotros. De acuerdo con Shaul, Pablo, y Yeshua mismo, todo aquel que se entrega a él está sumergido en él. Yeshua, la palabra, la luz, el camino de Yahweh. Estos son más que solo títulos simbólicos. Cuando los escritores hebreos del Nuevo Testamento utilizaron estos términos, fue a la luz del significado en la Tanakh. Hasta ahí que hemos podido aprender nosotros. Seguir nuestro camino de la verdad en la luz, sino seguir en el camino y la oscuridad. Ahí nos quiere decir, cuando nosotros nos acercamos al lugar santo, encendemos la menorá, encendemos esa luz. Nosotros empezamos a hacer luz, basado en las instrucciones de Yahweh, basado en su palabra, no basado en nuestras propias palabras y nuestro propio entendimiento. Porque muchas veces lo que nosotros o lo que las personas hacen es sentarse, abrir la palabra así a la ligera
y nos dice, uy, lecciones para la vida diaria. Y empieza a relacionarlo con vivencias propias. Cuando Dios nos quiere decir, vayan más allá. No es lo que ustedes, sus vivencias. Y sí, el testimonio es algo que puede llenar mucho. Pero la palabra de Dios es la que verdaderamente va a traer un arrepentimiento a esa persona que tú le estás hablando. Entonces, vamos a ver, como ya vimos hasta ahí, entonces esto nos quiere decir que si andamos en luz, fue porque ya aceptamos al Mashiach y estamos siendo martillados. ¿Cuántas veces estamos siendo martillados? Todos los días. De la buena obra que Él perfeccionó, la buena obra que Él inició, la va perfeccionando. Perfeccionando, o sea, la va martillando. Sí. Hasta el día. Pero como nos está martillando es para que seamos luz y no dejemos de ser luz. Entonces, si Dios estableció de que nosotros somos y tenemos que estar siendo martillados, se tiene que ser así. Así tienen que ser las cosas. Por eso es que nosotros muchas veces llega mucha aflicción. Ahí es cuando está siendo martillado. Pero aún así la misma escritura, como es ese cerco protector, no nos deja salirnos, sino manténgase sobre esa martillada y perfecciónense. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de transmitir. Por eso es que si nosotros no somos martillados, ¿qué transmitimos? Nada, pues. Porque es que si nosotros no somos pasados por pruebas, ¿qué testimonio podemos dar? Ninguno. Yo puedo decir, mire, el Padre provocó esto en mi vida, pero ahora eso me sirvió para esto. Exacto. Ahí el contraste de lo que era antes y ahora de lo que soy. Entonces el Padre provoca muchas situaciones en uno. ¿Para qué? Para que más adelante yo pueda decir, conozco a un Elohim vivo y verdadero. Porque si no soy martillado, ¿a quién conozco? A mi propia voluntad. Vamos a ver otros puntos de la menorá. Las 7 lámparas que tiene la menorá con 7 brazos significa perfección y satisfecho. Así que su diseño no debe ser cambiado y representa también los 7 Ruanín de Yahweh. Juan Camilo, primera de Juan Camilo, no mentiras. Isaías 11, 1-4, ¿qué nos dice? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ok. ¿De qué está hablando Isaías ahí? De Yeshua. De Yeshua HaMashiach, ¿cierto? O sea que él ya conocía la luz. Claro, mire, y ahí hay un punto que de pronto se pasa por alto y dice: pero una rama saldrá del tronco de Yishai o de Isaí, un retoño nacerá. ¿Cómo se tras? O sea, esa palabra nacerá es dar Vida. a luz, ¿sí? Dar a luz de sus raíces. Entonces estaba hablando de algo que ya estaba establecido desde el comienzo, que era ¿quién? Yeshua HaMashiach. Pero también estaba dando algo profético que iba a acontecer más adelante. ¿Cuánto tiempo? Muchísimos años más adelante. Entonces, cuando aquí nos dice lo de los espíritus, de los Ruach, el Ruach de Yahweh reposará sobre él. O sea, hay un solo Ruach, ¿cierto? Que es el de Yahweh. Y el Ruach de sabiduría y el Ruach de entendimiento, el de consejo, el de poder, el Ruach de conocimiento, misericordia lo llenará. El Ruach de temor a Yahweh. Él no juzgará por sus ojos,
por lo que sus ojos ven, ni decidirá lo que sus oídos oyen, sino juzgará con justicia al empobrecido, decidirá con equidad en favor del humilde de la tierra. Él golpeará la tierra con el cetro de su boca y matará al perverso con el aliento de sus labios. Entonces, como ya nosotros sabemos qué es la luz, ¿de qué está hablando Isaías? De Yeshua, de esa luz, ¿sí? Entonces él estaba diciendo, va a haber, la luz va a estar con ustedes también, porque esa luz que Dios estableció desde el comienzo va a estar con ustedes, pero va a habitar con ustedes, para que ustedes se conviertan también en esa luz. Como es de interesante cuando se interpreta la palabra de una forma correcta, ¿no? Entonces, sabiduría, discernimiento, consejo, rué de Yahweh, poder, conocimiento, temor de Yahweh. Este es el diseño de la Torá. Está en nosotros, ya que la novia también debe estar alumbrando por la luz que es Yeshua HaMashiach. No hay duda que el candelero es el tipo de Yeshua, y nosotros también. Y eso lo veíamos en Mateo 5, 14, 15. ¿Qué nos dice Juan? Mateo 5, 14, 15. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ok, les voy a leer en esta versión que está un poco más clara. Dice: ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Ustedes háganlo literal. ¿A dónde hay montes acá? Bueno, en la montaña de arriba, un pueblo, ¿se puede esconder? No, es muy visible, de todos lados va a ser visible. Entonces dice, no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubre con un tazón, sino que la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Y aquí hay una palabra que también que significa la palabra menorá, que es candelero. Entonces, usted no prende una luz y le pone una taza encima, porque usted prende una luz ¿para qué? Para que dé luz, para que alumbre. Pero si le pone una taza encima, ¿qué pasa? Pues no le sirve de nada. O sea, prende una luz para ponerle una taza encima, no tiene sentido, ¿cierto? Sino que la pone para que alumbre todo. Entonces Dios nos estableció en este lugar, ¿para qué? Para alumbrar. Vemos que en la menorá se menciona el almendro, y vemos lo que esta palabra, o dónde está esta palabra. Jeremías 1:11, amor. Jeremías 1:11. Dice Jeremías 1:11, la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Yirmiyahu? Y dije, veo una vara de almendro. Ok. Dice que almendro en hebreo es sheket, S-H-A-K-E-D, sheket. ¿Cómo? Sheket. Y va seguido de la expresión apresuro mi palabra. El almendro es el primer árbol que florece aún en invierno. En enero ya echa flores, hablándolo en el calendario grecorromano. No espera el verano para florecer. El almendro entonces es símbolo de estar despierto, alerta, ya que Yahweh es como el almendro. Se mantiene despierto para que se cumpla su palabra. Y por eso Yeshua siempre estuvo alerta, atento y velando. Esta mañana, ¿qué era lo que se adoraba? Que no duerme el que nos cuida. Que no duerme el que nos cuida. ¿Qué tal si Yahweh se durmiera? ¿Quién nos cuida?
Entonces, veamos que la menorá se enciende con aceite puro de oliva. Levítico 24 nos dice: dile a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, machacadas para la luz, para mantener lámparas encendidas siempre. El ser machacado es lo que padeció Yeshua y lo que debemos padecer para que el aceite fluya, que es la unción que da la luz. Primera de Juan 2:20 nos dice: pero ustedes han recibido la unción del Mashiach, del Hakadosh, y saben todas estas cosas. La novia debe recibir el aceite de la unción para apartarla para Yahweh totalmente, el cual ese aceite fluye cuando en la prueba, cuando somos machacados, damos frutos. ¿Qué pasa cuando nosotros somos machacados? Damos frutos. Mire, yo les hacía también referencia a algo. ¿Qué es lo que usted anhela cuando usted está enfermo? Alentarse. Estar sano, ¿cierto? Entonces, cuando somos machacados, ¿cuál es el anhelo de cada uno de ustedes? Ser libre, sirva. Que eso nos sirva para dar frutos, ¿sí? Porque ahí sí uno empieza: Padre, ayúdame, Señor, a salir de esta enfermedad. Y empieza a declarar Éxodo 15:26. Entonces, o dice: Padre, por tus llagas fuimos sanados. Y ahí es cuando la persona empieza a decir cosas de pronto a la ligera y dice: Padre, si tú me sanas, yo voy a... Y cuando se sana, Se olvida. entonces la intención de ser machacados es para que nosotros, eso nos sirva para nosotros y podamos dar frutos. Levíticos 8:12 nos dice: él virtió algo de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para dedicarlo como Kadosh, como santo, como apartado. Primera de Juan 2:27 nos dice: en cuanto a ustedes, permanece la unción que recibieron del Padre, así que no tienen necesidad de ser enseñados por nadie. Por el contrario, su unción continúa enseñándoles acerca de todas las cosas, y es la verdad, una copia, así como Él les enseña, permanezcan unidos con Él. Así que seamos parte de la menorá de Yahweh, así como Yeshua es parte de la menorá para así ser luz, que alumbre humildad de un verdadero hebreo o israelita. Entonces, cuando nosotros empezamos a reflexionar, y yo por eso decía, hoy había podido dar sobre la menorá, sobre los panes, y aún también sobre el altar del incienso. Pero había algo que nos quería hablar Dios a través de la menorá, y era hoy específicamente. Entonces, Dios, ¿qué le habló a cada uno de sus corazones con esta enseñanza? Juan. No, pues digamos, fue algo muy bonito, ¿sí? Porque pues digamos me lleva a recordar cuando estudiaba pues esto, ¿sí? Cuando recordaba cuando estudiaba lo de precisamente lo de la menorá, ¿sí? Y era poder entender de que digamos siempre, digamos, el ser humano por naturaleza quiere andar en tinieblas, ¿sí? Siempre busca andar en tinieblas, ¿sí? Por la concupiscencia, por la naturaleza pues del humano. Pero es donde el Padre por su misericordia aún nos lleva, ¿sí? Por causa de lo que Él hizo y por causa de lo que Él hace en nosotros, nos lleva a poder a encontrar esa luz, ¿sí? Tener un encuentro, poder ver, abrir como nuestros ojos más allá de lo que éramos antes a lo que ahorita por misericordia somos, ¿sí? Y entender aún de que todo, aún en su escritorio, aún David le expresaba mucho
en una oración que él hacía, ¿sí? Precisamente también ahí en el Salmo 119, del versículo 33 al 38, si no estoy mal. Es una oración que David le hace, precisamente pidiéndole esa guianza por esa luz, que viene a ser ese camino, ¿sí? Entonces ahí, porque le dice, avívame en tu camino, ¿sí? En otras palabras, como su merced también lo enseña, y todo eso, avívame en tu luz, aviva esa luz que eres tú, ¿sí? Entonces ahí es confrontante. Mafe. De todo, un punto muy especial fue el de Juan 11:10, pero ya cuando se entendía que no era luz, sino era la palabra del Eterno. Entonces yo escribí, la ausencia de la palabra de Yahweh me hará tropezar, que dice que si andaban en tinieblas caerían. Entonces definitivamente es ver que pues esta palabra es para los que estamos aquí dentro de la casa también, porque pues afuera el mundo es mundo y están en tinieblas, pero por misericordia Yahweh se ha manifestado a nosotros a través de su palabra, y no puede ser posible que estando dentro de su casa sigamos rechazando su palabra. O sea, yo puedo estar dentro de la casa del Padre, pero puedo vivir en tinieblas. Entonces es muy importante ese punto, porque si en mi corazón yo no decido amar la palabra y vivirla, estudiarla, meditar en ella, yo nunca voy a entrar dentro de la luz. A veces pensamos que entrar en la luz, que es Yeshua, es lo que enseñaba la religión de hacer una oración. Yeshua, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y pues así es muy fácil, pero realmente va mucho más allá. Y entonces ese punto para mí fue el más de todos. Todo fue muy especial, muy importante, pero el hecho de que si yo en mi vida hay una ausencia de la escritura del Padre, yo no puedo acercarme a el Eterno. Aún puedo estar en la casa del Padre, puedo servir, pero si hay una ausencia de su palabra en mi vida, para vivirla primeramente, no por información como su merced nos enseñaba, sino realmente para que guíe nuestras vidas por ese camino, porque es que todo es una secuencia, pues no voy a poder realmente conocer a Yeshua, que es la palabra hecha carne. Entonces definitivamente no puedo caer en el rechazo de la Torah estando dentro de la misma casa, porque a veces pensamos que siempre que hablamos de las tinieblas, no es para los de afuera, para los de afuera, pero afuera el común denominador de afuera es rechazar la Torah, porque ellos amaron más las tinieblas, pero cuando ya se nos revelan nuestras vidas y seguimos en la misma actitud, entonces ya es muy grave, porque si yo estoy aquí en su casa, si su palabra se ha revelado, pues uno porque sigue rechazando a Yeshua. O sea, es muy claro ese punto. Ok. Algo que tú decías que de pronto uno a veces pasa por alto, y es como el orden cuando uno entra, ¿sí? Y era verdad, o sea, si uno entra, pues era un lugar oscuro, tenía que alumbrar para saber cómo va a direccionarse y cómo va a hacer las cosas correctamente como el Padre quiere. Y también como lo que decía es que la menorá estaba hecha de oro y que significaba martillo, porque era una sola pieza que tuvo que ser mejor dicho, requería de mucho esfuerzo y requería de un quebrantamiento. Entonces digamos como que eso fue también muy especial, o sea, toda la enseñanza fue muy especial, pero también esto para mí, con respecto de para nosotros reflejar esa luz, tenemos que ser quebrantados y tenemos que ser martillados de acuerdo a la escultura que Dios quiere. Y me acordaba de alguna vez una obra de teatro que hicimos con Mafe, y era del cincel de Dios, ¿sí? Y para perfeccionar esa escultura, él decía, no pasito que me duele, no, por ahí no, esto no me lo toques, pero es que es necesario, ¿quieres? Y él decía, bueno, pero me va a doler, sí, le va a doler, pero toca, ¿sí? Y entonces volvía y martillaba y decía, no, eso me duele más. Pues claro, cada vez que Dios te quiere llevar a la perfección y al moldeamiento de esa figura hermosa, porque si uno mira la menorá, es hermosa físicamente, es preciosa, ¿sí? Y lo que dice santidad, pureza, este trabajo tan menudito,
tan específico, así es lo que quiere el Padre hacerlo con nosotros, ser como ese artesano que lo hace tan perfecto y tan hermoso, pero muchas veces lo que decía mi Mafe, nosotros nos resistimos a eso, ¿sí? Nos resistimos a que eso penetre lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que más ponemos ahí es que me va a doler y yo no quiero que a mí me duela. El ser humano siempre va a decir, no quiero sentir dolor, y eso es a lo que le da miedo, sentir dolor, ¿sí? Pero algo que aprendí con mi pastora este fin de semana es que no te resistas al proceso, ¿sí? Porque el proceso es hermoso, aunque claro, va a doler, va a llorar, porque ayer, como decía la señora Paulina, renunciar duele. Yo pensé que no era tan difícil, pero renunciar duele. Pero cuando tú lo haces, sientes una satisfacción hermosa. Entonces, eso me ministraba mucho el Padre de lo que enseñó.